Aquí en este evento importante porque siempre la presentación de un libro es importante y en esta ocasión no es doble porque Carlos nos va a presentar, bueno, no Carlos, pero sí nos va a presentar un libro de Carlos Torres sobre un tema que él maneja muy bien y de mucho interés tanto para la matemática como para la reflexión que uno hace sobre la ciencia y el conocimiento en general. Entonces, para este fin, pues se ha invitado a tres profesores reconocidos aquí en esta facultad. Los voy a nombrar en el orden en que van a hacer su presentación. En primer lugar, David Mesa, el doctor David Mesa, profesor del Departamento de Matemáticas. Su área de especialización, digamos, dentro de la reflexión matemática y generación de nuevo conocimiento es la lógica precisamente. Luego, a continuación, la profesora Tania. Sí lo dije bien. Suelo llamarle Tania. Ella es también profesora de nuestro departamento y su interés por la enseñanza pues, la ha llevado a realizar un posgrado en educación matemática, justamente aquí en la universidad. Y el profesor Rafael Martínez, que ustedes conocen muy bien, con una larga trayectoria en el estudio de la historia de la matemática. Entonces, pues los dejo y al final el propio autor, Carlos, nos hará una reflexión final sobre el libro. Muchas gracias y por favor, David. Claro. Bueno, pues gracias Manuel, gracias a todos por estar por aquí y gracias a Carlos Torres por el magnífico libro que ha puesto en nuestras manos, titulado Hilbert y Gödel, dos perspectivas de la matemática. Bueno, sí, seguro todo el mundo alcanza a ver el libro, pues su volumen no es necesariamente lo más escueto que hayamos visto por aquí. Entonces, manifiesta plenamente, al menos desde el exterior, o para empezar desde el exterior, pues el pensamiento de Carlos Torres, ¿no? La materia sobre la cual él ha hecho vocación, es decir, a la cual ha él dedicado su trayectoria académica, los temas que le han apasionado durante muchos años, no sabría yo precisar cuántos, que pues tienen que ver con la explicación de cómo es que evolucionan los conceptos matemáticos. La evolución de ellos también desde el punto de vista de las personas que los han puesto sobre la mesa, ¿no? En este caso, él en la portada mencionas a Hilbert y Gödel, pero a lo largo del texto aparecen decenas de personajes, de matemáticos y científicos que alimentaron una larguísima historia de desarrollo de conceptos que virtieron sus perspectivas sobre lo que es el quehacer matemático, sobre lo que propiamente las matemáticas son, sobre su significado ante las demás ciencias y principalmente qué cosa o qué ideas fundamentan a las matemáticas, sobre qué están basadas las matemáticas, qué es lo que sostiene la actividad o los resultados de las matemáticas y también cuál es el valor de todo este edificio que pues, resulta tan viejo como la memoria histórica de los humanos, ¿no? De la humanidad. Carlos entonces hace pues, un recuento, no solamente pues, refiriendo fechas y datos pues, históricos como
desafortunadamente solemos ver en los libros de historia una recopilación, una lista de datos, sucesos, nombres. Carlos además agrega muy interesantes puntos, es decir, él nos regala algunos episodios característicos de cada uno de estos, digamos, de las aportaciones pues de pensamiento en torno a los fundamentos de las matemáticas que han venido desde la época de Euclides. Por ejemplo, desde el principio pues, nos regala algunos ejemplos de cómo se demuestran algunos teoremas en los elementos de Euclides, cómo las explicaciones van evolucionando, cómo Hilbert más adelante explica la geometría, cómo, en fin, cómo diversos matemáticos hacen sus aportaciones, nos pone ejemplos de tanto de teoremas como de sus demostraciones, como los argumentos y por qué estos vienen soportados por pues por la tendencia histórica o por los propios, las propias ideas de los personajes que los produjeron en su momento. Incluso de repente hasta las versiones modernas, como desde el lenguaje actual de las matemáticas se explican algunos teoremas viejos, algunos principios ya muy conocidos. En la obra entonces de Carlos nos da una panorámica muy amplia, muy rica, ¿no? De todo esta historia, pues, de las, cómo se han visto, pues, cómo han sido vistas las matemáticas a lo largo de mucho tiempo. Y sobre todo él las contextualiza o las ubica entre estos dos grandes personajes, Hilbert y Gödel. Hilbert, que sostiene una visión formalista en la que las matemáticas, ya voy a decir la forma ingenua del formalismo de Hilbert, que yo creo que de alguna manera es la forma más popular o como los solemos recordar a Hilbert, ¿no? Que esencialmente las matemáticas o los teoremas o los razonamientos matemáticos para Hilbert pues tienen más que ver con la forma en la que, digamos, están expresados o están escritos o son enunciados, más que con el contenido que estos pudieran tener. El contenido, por contenido me refiero entonces a las ideas, digamos, por ejemplo, al hablar de geometría. Un teorema de geometría tiene más que ver con la disposición de los conceptos involucrados que con los conceptos mismos. Por ejemplo, el concepto de recta probablemente desde un punto de vista formal no sería importante que nosotros dentro de nuestras mentes tengamos esta idea, esta concepción de la línea recta, sino que usando pues, los axiomas, los métodos válidos de razonamiento y algunas reglas para ejercer el razonamiento, pues pudiésemos producir demostraciones de teoremas sin recurrir o sin pensar en ningún momento en esta idea geométrica, en esta concepción que tenemos todos en nuestras mentes de la línea recta. Esa es, creo yo, en resumen, la popular versión del formalismo de Hilbert. Claro, Carlos se encarga de pues, hacernos ver que las ideas de Hilbert no eran tan simples como yo lo acabo de hacer parecer. Y Hilbert además propone un gran programa de fundamentación de las matemáticas y que desemboca finalmente en que el segundo protagonista de este libro, Kurt Gödel, pues de alguna manera entierra o da por finalizado el teorema o los teoremas de Gödel, pues de alguna manera sostienen que la propia matemática formal pues no puede sustentar su propia consistencia, por ejemplo, ¿no?
que dentro de un sistema suficientemente rico de lógica formal, o una teoría formal de alguna teoría que fundamente las matemáticas, pues no es suficientemente fuerte para sostener su consistencia, y si lo es, pues es porque la propia teoría no es consistente. Bueno, yo creo que no tengo mucho más que decir. Quisiera agregar nada más un puntito, una cosa curiosa sobre el libro. En su inicio, Carlos hace un elogio sobre el laconismo. No lo dice de ese modo, pero a mí eso es lo que me parece, ¿no? Cuando cita el cuento más corto, el cuento de Augusto Monterroso, en el que en un solo renglón da un cuento, ¿no? Que Carlos hace un elogio, siento yo, del laconismo, de la respuesta breve, de la respuesta concisa, ¿no es cierto? Carlos hace un elogio de la respuesta concisa. Lo hace con algo que es todo lo contrario de conciso. y bien, yo creo que tiene toda la razón. El teorema o los teoremas de Gödel son una respuesta lacónica a un programa amplio, ambicioso y que, bueno, pues de haber sido exitoso, pues no sé, porque ya no alcancé a leer la parte en la que Carlos nos dice qué es lo que hubiera ocurrido si el programa de Hilbert fuera exitoso, y aunque lo hubiera leído no se los compartiría para dejarles con la duda y que ustedes mismos lo puedan ver. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes. Yo me voy a permitir leer la presentación del libro de Hilbert y Gödel, Dos perspectivas de la matemática, con la finalidad de no decir justo lo que no quiero decir y más bien expresar aquello que de verdad sale de mi persona. Entonces, bueno, en primer lugar agradezco a los organizadores por haberme invitado a participar en la presentación del libro de Carlos Torres. Y antes que nada, pues quiero agradecer y expresarle a Carlos el gusto y el gozo que fue para mí haber trabajado con él, haber recorrido el camino de editar y elaborar su libro, con mucho cariño, ¿no?, que se hizo al final. Bueno, entonces para presentar el libro de Carlos Torres, considero necesario hablar de él, del autor, y algunas de las motivaciones que lo guiaron y que aprecio me haya compartido a través de nuestra convivencia por la Facultad de Ciencias. Yo conocí al doctor Carlos Torres durante mis estudios en licenciatura. Confieso que sus clases me resultaban particularmente emocionantes y atractivas, pues siempre buscaba explicarnos los conceptos y las teorías desde el cómo estos eran concebidos, cómo podían generarse en nuestras cabezas y cómo podíamos visualizarlos utilizando dibujos o lo que posteriormente conocería como representaciones visuales. Durante un tiempo, años creo, dejé de tener contacto con él y sin embargo, una vez inscrita en la maestría, tuve la fortuna de toparme nuevamente con el doctor Carlos Torres. Ahora, en una materia que en pocas palabras tenía matices didáctico-filosóficos de la matemática. Fue en ese entonces que yo comencé a comprender las ideas que transitaban por el mundo de Carlos y la visión que él tenía en relación a la comprensión de la matemática y su vínculo con la didáctica. Un mundo que por demás está decir encuentro fascinante. En esta convivencia, el doctor Carlos nos brindaba un espacio para reflexionar sobre la naturaleza de los objetos con los que trabaja la matemática y la estructura de la misma. Esos objetos creados por la mente humana, cuya definición, construcción y validez no depende de su existencia misma en nuestro mundo. Un espacio para reflexionar, comprender y sobre todo para sorprendernos sobre cómo las matemáticas han recorrido un sinuoso
pero emocionante camino para llegar a sus fundamentos y a sus apasionantes resultados. Tiempo después de haber concluido mis estudios de maestría, la vida me brindó nuevamente la enorme dicha de poner a Carlos, entre muchos otros profesores, en mi camino, ahora en el ámbito laboral. Durante este tiempo que hemos trabajado juntos, he podido conocer una faceta distinta de Carlos, no solo la del profesor, colega, sino que además he descubierto en él a un muy estimado amigo, un compañero de pláticas y discusiones entrañables que atesoro en mi corazón y de experiencias que me han llevado a admirarlo aún más como docente, pero sobre todo como ser humano. Sin lugar a dudas, los intereses y pasiones que mueven a Carlos se ven reflejados en su libro al transmitir de una manera clara y asequible a un gran número de lectores, muchos de ellos estudiantes y profesores, la forma en que las matemáticas se han concebido con el transcurrir del tiempo, así como las inquietudes, discusiones y pasiones que cautivan el pensamiento de grandes matemáticos. Desde esta óptica, el libro Hilbert y Gödel, dos perspectivas de la matemática, es un recorrido tanto filosófico como matemático por las mentes no solo de Hilbert y Gödel, sino de una lista significativa de brillantes matemáticos. Es un recorrido que nos lleva a valorar las diferentes perspectivas que estos personajes tuvieron respecto a la concepción de los objetos matemáticos, la construcción de ellos y la estructura de las matemáticas, que, como menciona Torres en su libro, con el tiempo nos obligaron a repensar la matemática misma y concebirla como un espacio inagotable y abierto a la incorporación de nuevos métodos y principios, en ocasiones tan abstracta que parece recorrer las fronteras del pensamiento mismo. Carlos inicia dejándonos ver cómo Euclides concibe a los objetos geométricos, esos entes plasmables y construibles, por medio de un dibujo que posibilita probar o demostrar la validez de la generalización de los resultados matemáticos. Nos muestra una perspectiva que nos lleva a analizar la importancia que dichas representaciones tienen para el desarrollo, primero de nuestra intuición matemática, luego de la matemática misma. Durante este pasaje se analiza la estructura de las proposiciones de los elementos de Euclides con la finalidad de ilustrar la concepción que se tenía de una demostración o prueba y cuál era la naturaleza del conocimiento matemático en su época. A lo largo del libro, Carlos plantea distintas áreas de las matemáticas clásicas y modernas que tuvieron un gran desarrollo en los siglos XVII y XVIII, en las cuales cada vez más se construye y trabaja con objetos matemáticos abstractos que no requieren de una representación específica para ser estudiados, de tal forma que, como expresa Torres, además de un crecimiento sin precedente, la matemática del siglo XIX experimentó también un cambio en los métodos utilizados, los fines perseguidos y la adopción de un espíritu crítico que llevó a una revisión de sus fundamentos. La acción de estos tres factores fue determinante en la constitución de una nueva matemática que gusta de la forma y la estructura frente a la matemática tradicional, que prefiere operar con la intuición y en contacto directo con contenidos específicos. En estos pasajes, Carlos nos presenta las motivaciones de Hilbert, su visión respecto a los objetos matemáticos, entes abstractos creados por la mente humana que existen por el hecho de poder ser concebidos y que posibilitan levantar la estructura de las matemáticas a partir de axiomas y que nos llevan a la formalización y generalización de las teorías para establecer finalmente un vínculo entre distintas áreas de las matemáticas. Además, nos presenta un proyecto, el programa de Hilbert, que busca dar respuesta a diversas inquietudes, tales como la consistencia de la matemática clásica, y que termina por ser derrumbado ante las motivaciones de un enfoque distinto plasmado en las teorías de Gödel. En realidad, por su carácter didáctico, este libro nos permite reflexionar sobre el desarrollo de las matemáticas a partir de las perspectivas de Hilbert y Gödel desde diferentes enfoques, el matemático, el filosófico y el didáctico. Por mi parte, felicito a Carlos por este libro extraordinario y, como sé de su afecto por la geometría, la filosofía y los asuntos concernientes a la didáctica,
Me atrevo a invitarlo y animarlo a que siga dejándose llevar por estas pasiones y las proyecte en nuevos textos, porque ellos, al igual que ocurre con Hilbert y Gödel, dos perspectivas de la matemática, serán con seguridad una garantía para reflexionar sobre nuestra labor como matemáticos y como docentes. Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy aquí un poco contra mi voluntad. No venía preparado. A pesar de haberme leído el libro de la hoja 1 hasta la última, y son casi 500 páginas, sobreviví y me gusta un poco más de lo que le confieso a Carlos Torres leer sobre estas temáticas. Son temas un poco difíciles de abordar. Uno a veces no está seguro de los resultados finales. Él mismo lo expresa en una de las partes en las que divide su libro. Tiene un preámbulo, un prefacio, un prólogo, una introducción, etcétera, etcétera, como si fueran distintas capas a través de las cuales va penetrando. Pero la primera frase que leemos, la que parecería sentar cuál es su manera de abordar esos temas, es la siguiente, para que se sorprenda. En el preámbulo dice: una explicación nada literaria que además no explica nada. O sea, es algo así como para que los lógicos analizaran el sentido. Una provocación. Por un lado, una provocación, como dice David, que por un lado está pinchando a la imaginación y por otro lado diciendo, a ver, vamos a analizarlo lógicamente, qué me quiso decir, ¿no? Pero bueno, esto es una característica, yo diría, de Carlos, que al decir no explica nada, es que yo creo que quiere decir de alguna manera que no nos quiere imponer nada, sino está presentando un panorama, un aspecto del trabajo que él hace, que ha hecho, que seguirá haciendo, y que lo que quiere es, por un lado, convencernos, pero no imponernos, y por otro lado, hacernos disfrutar de la misma manera que él disfruta al estar inmersionando en estas cuestiones. Los aspectos más o menos, digamos, técnicos consisten en que nos hace una presentación bastante amplia, bastante desmenuzada, bastante clara, de enfrentamientos entre pensadores, las vicisitudes por las cuales pasaron ellos a lo largo de su vida y que fueron desembocando de alguna manera por momentos acompasada y en otros momentos así estruendosas. Ya imagino lo que hubiera pensado Hilbert en el momento que le llegan los resultados de Gödel y que habrían pensado todas las personas que seguían a Hilbert, ¿no? O sea, es un proyecto de vida que lo están cerrando, ¿no? Es peor que la cuarta transformación, estoy seguro, ¿no? Después de pensando en estas cosas, lo que se me vino a la mente, al estar no contraponiendo exactamente, sino viendo cuál era el programa de Hilbert que trataba de rescatar esta cosa que parecía apasionante de las matemáticas, que conducían a la verdad pura, que es algo que viene desde el siglo, por lo menos, de manera consciente, desde el siglo III antes de Cristo. Y que, pensando en eso, que pone por otro lado al otro personaje, que es el que le da la puñalada, pensé en que de alguna manera Carlos está siguiendo o recorriendo una vez más el camino que Plutarco nos plantea en su texto de las vidas paralelas. Lo que hace ahí es tomar a un pensador griego y a uno latino que tienen un discurso sobre los mismos temas y plantear el enfrentamiento que se da entre ellos. Y así lo va haciendo a lo largo de 20 y tantos personajes. O sea, pone por un lado por decir algo, a Demóstenes contra Cicerón. O sea, Demóstenes es el gran orador entre los griegos, es la persona que en la plaza pública podría convencernos de la importancia, la necesidad de invadir a Esparta, pero si se había despertado con otro talante, los hubiera convencido de que no, pues ¿qué nos han hecho los espartanos? Digo, viven lejos para ir a molestarnos. O sea, así era su capacidad para presentar las cosas, para argumentarlas, para discutirlas, para convencernos.
Y por otro lado lo contrasta con Cicerón, que Cicerón es el autor, entre otros libros, de un libro sobre retórica y otro libro sobre oratoria, donde se trata exactamente de lo mismo, rescatar lo misterioso de los caminos que nos llevan a poder convencer a la gente si queremos que A implica B o si queremos que A no implica B. O sea, la esencia del pensamiento dialéctico. El perfecto dialéctico no te quiere convencer de algo que él cree. Él lo que te quiere demostrar es que él te puede forzar por medio de la lógica a llegar a callejones sin salida. Te pregunta, ¿tú qué crees sobre esto? Tú le dices, pues, tal cosa. Y entonces él te argumenta a favor de eso. Y entonces uno queda muy convencido, muy contento de que en efecto, este señor está de acuerdo conmigo. Pero entonces dice, bueno, ¿satisfecho? Bueno, pues ahora te va la otra. Y se echa otra línea argumentativa en que demuestra lo contrario. Entonces uno, como escucha de este perfecto dialéctico, se queda pasmado, no sabe qué hacer. Bueno, entonces, lo que hace Torres, de alguna manera, es también confrontar a Alejandro Magno con Julio César, conocidos o reconocidos como grandes genios de la estrategia militar. Y aquí lo que hace es tomar a dos personajes como Hilbert y Gödel, que son de los grandes pensadores del siglo XX. Hilbert pisando los últimos años del XIX. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Pues contrasta o une los propósitos y los resultados de estos dos intelectos supremos de la primera mitad del XX. Son dos pensadores que incidieron en transformar y fortalecer el pensamiento matemático y a la vez uno en negativo y otro en positivo, pues empujando desde líneas opuestas, a final de cuentas, llegaron a que se derrumbaban los supuestos que se habían ido fortaleciendo desde que la matemática se conforma de acuerdo a como la concebimos en primera instancia, en tiempos de los griegos, hasta ahora. O sea, aquello que era lo más querido, lo más añorado, lo que se buscaba, te están diciendo no pierdas el tiempo, no trates de alcanzar ese tipo de resultados. Otra cosa en la que creo que permea al libro, que está ahí subyacente, es estas discusiones filosóficas sobre el contenido de las matemáticas. ¿Cuál es la naturaleza de las matemáticas? Hay distintos tipos de matemáticas, hay matemáticas puras, hay matemáticas aplicadas. ¿De dónde surgen las matemáticas? ¿De las necesidades? ¿Surgen de curiosidades? ¿O surgen de programas filosóficos que nos van imponiendo socialmente y que nos hacen verlos no como eso, sino como alternativas, como posibilidades, sino como que esa es la ruta correcta? Y entonces aquí vienen los debates que luego hay con los filósofos de la ciencia o filósofos de las matemáticas, en las que Carlos tiene una posición muy clara, ¿no? O sea, para hacer filosofía de las matemáticas hace falta dos cosas: abordar la discusión a partir de las matemáticas, primero, y segundo, conocer las matemáticas, ¿no? O sea, no puedes estar haciendo filosofía de las matemáticas si no conoces a las matemáticas. Eso, aunque no lo crean, es algo que en muchos lugares sucede. Te pones a discutir con filósofos de las matemáticas y ves que no salen de los ejemplos de teoría de conjuntos, no salen de los ejemplos que leyeron en otros libros. Eso no quiere decir que sea igual en todos lugares, ¿no? Hay excelentes filósofos de las matemáticas con conocimientos amplios y profundos de las matemáticas. Pero Carlos lo que dice es que hay que discutir filosofía de las matemáticas a partir de las matemáticas. Y no solo de los resultados, sino de las experiencias, de ver cómo van surgiendo las ideas, cómo se van transformando, etcétera, etcétera, ¿no? Estos cambios, como no se dan de manera a veces tan espectacular, tan rotunda, tan nítida, tan clara, pasan desapercibidos para la gente que vive en los momentos que están ocurriendo. Una de las cosas que he mencionado en un curso que estoy dando es cómo la matemática babilónica y la matemática egipcia, de acuerdo a partir de los documentos que tenemos sobre eso, es una matemática que se ocupa de resolver problemas, pero no aborda ninguna discusión sobre por qué ese método es el mejor, no habría otro método,
de qué es lo que están hablando, etc. Y la gran transformación con la matemática griega es que ellos fabrican un discurso precisamente sobre los elementos con los cuales están discutiendo. Evidentemente, el discurso más conocido por nosotros, el más acabado, es el de los elementos de Euclides, ¿no? Que es un tratado matemático que contiene los resultados de los cuales el conocimiento es indispensable para quien desea dedicarse a las matemáticas. Pero también, a la vez de tener esos hechos, digamos, fácticos, en el sentido de que han sido verdades que han sido demostradas apodícticamente, o sea, no hay vuelta atrás, pero también, por otro lado, ese texto se convierte en una especie de manual, una guía de cómo debe ser el pensamiento, el razonamiento abstracto. Es un modelo de rigor al que hay que seguir, ¿no? Y durante muchos siglos la matemática tomaba eso como inspiración. ¿A qué obedecía? ¿A alguna necesidad real? ¿O obedecía a algún capricho de un grupo de personas? ¿O respondía a una manera de conceptualizar el mundo? Llegó el momento, si ustedes leen textos siglo IV, siglo III, antes de Cristo, donde se mencionan las matemáticas, pocos son textos de matemáticas en el sentido que los conocemos. Se mencionan resultados de las matemáticas, se mencionan logros de ellas, pero como motivación para sostener una posición filosófica. Es decir, es el tratar de sostener un punto de vista de la filosofía lo que les lleva a extraer conocimientos que tienen que ver con las matemáticas. Se llega a decir que el filósofo es el arquitecto, mientras el matemático es el albañil. Y luego, si tú lees algunos de los diálogos de Platón o la historia de la filosofía griega, o sea, lo que nos ha llegado a través de los comentaristas, de los filósofos primarios, lo que nos dicen es eso, ¿no? ¿Qué es lo que se propone Platón cuando está hablando de astronomía? Pues que encuentres el modelo que te permita explicar las apariencias. Es decir, encuentra los movimientos circulares uniformes que deben seguir los planetas y que permitan explicar lo que vemos en los cielos. O sea, no le interesa si es así como se comportan los planetas. Lo que quiere ver es tener un modelo geométrico que se ajuste a lo que nosotros vemos. Y eso se lo impone a sus discípulos. Les da de tarea, señores, busquen este tipo de modelo. Y así vamos viendo cómo le encarga a Teteto otras cosas, cómo a Eudoxo le encargó, retomó cosas de él, pero es para sostener su edificio filosófico. Carlos diría, supongo, que las matemáticas tienen su propio edificio, con sus propios cimientos, y que sobre él se puede discurrir y hacer una filosofía de las matemáticas. Una cosa que mencionó, voy a apurar, una cosa que mencionó Tania, es esto de que fue siguiendo a Carlos en cómo piensa, cómo elabora sus textos, qué es lo que pretende, y a mí en cierta forma, tal vez no poniendo tanto cuidado, pero me ha tocado seguir eso, ¿no? De ver algunos de sus seminarios, sobre todo esos seminarios en que en 20 horas hay que exponer toda una teoría, que te va explicando los orígenes, la motivación, y de ahí va extrayendo verdades. Es una cosa que se plasma de alguna manera en su libro, como que estuviéramos viendo el trabajo de Carlos de muchos años, en el que va haciendo escritos para un público, luego escrito para otro público, etcétera, y los va juntando. Yo diría que es una especie de Frankenstein lo que logra aquí, pero es un Frankenstein bonito, ¿no? Y como prueba de ello, es que al final de cuentas tuvo que meter como 20 apéndices para explicar cosas muy puntuales, 21 me aclaran, muy puntuales, que sirven para fortalecer o para explicar mejor lo que va discurriendo a lo largo del texto, ¿no? Entonces, pues esos son apéndices que ya no logró enchufar bien y bueno, pues ahí se los colgamos, ¿no? Como orejitas y cosas por el estilo, para quien lo necesite, ¿no? El libro, si uno lo va leyendo, es muy didáctico. O sea, de repente le pareciera a uno estar escuchando a Carlos. Y leyendo otra cosa, que a ver si encuentro, un matemático
de la altura de Bay, después de que acepta que la publicación de un texto de Hilbert, dice que lo hace porque él, habiendo conocido a Hilbert, habiendo escuchado sus clases, habiendo visto cómo los estudiantes lo tratan, dicen lo siguiente: me parece escuchar todavía el dulce sonido de la flauta del encantador flautista que era Hilbert, seduciéndonos como a ratas para seguirle al profundo río de las matemáticas. Cuando atrevidamente asistí al curso de Hilbert que nos ofrecía ese semestre, las puertas de un nuevo mundo se abrieron ante mí y en mi joven corazón se formó la resolución de que debía leer y estudiar todo lo que este hombre ha escrito. Y si leen este libro, se dan cuenta que sí, tiene como 500 páginas. Suena como todo un desafío leerlo, ¿no? Igual que leer la Ilíada o leer textos de ese calibre, pero lo vas leyendo y poco a poco te vas adentrando y casi pareciera ser que estuvieras frente a una serie de Netflix, esas que no puedes abandonarla, y cada día esperas de que, bueno, hoy me leo otras 15, 20 páginas, ¿no? Esa es la sensación que me produjo este libro. Y pues imagínense, nos remite a, aunque no estuvieron así discutiendo uno frente al otro, pero intelectualmente era la discusión entre estos dos intelectos, ¿no? Hilbert por un lado, Gödel por el otro, ¿no? Que nos remite a esas épocas en las que era posible estar junto a los grandes intelectos de una cierta área, estar discutiendo, escuchándolos, polemizando si se podía con ellos, y se hace, digamos, no es algo inventado, ¿no? En algunos lugares se pensaba como el ideal para impulsar las grandes ideas. En Gotinga, en Princeton, donde contrataban a personas no para que dieran cursos necesariamente, es más, no tenían por qué dar cursos, lo que tenían que hacer era discutir entre ellos, ¿no? Y entonces te paseas en Princeton con Einstein, con Gödel, con ese señor de la bomba atómica, von Neumann. Bueno, von Neumann también, entre ellos, estaba pensando en otro. Russell los visita. Entonces, imagínense el calor que despediría el ambiente estando junto a ellos, ¿no? Hilbert creció así, también andando con los Minkowski, con Hadamard, intercambiando ideas con Klein, con Hadamard, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera uno quisiera estar en ese ambiente y de alguna forma este libro lo recrea, ¿no? Entonces, se pueden decir muchas más cosas sobre el libro, ¿no? Pero aquí lo voy a dejar porque Carlos seguramente tiene muchas cosas que decir. Estamos en el Bueno, buenas tardes, me da gusto que hayan asistido a este evento. También quiero agradecer a los organizadores y sobre todo a mis colegas que, pues no sé si hablaron así porque son mis amigos o piensan eso, pero les quiero agradecer sus palabras. Siempre es enriquecedor conocerse a sí mismo a través de lo que los otros piensan. Bueno, si piensan bien, ¿no? Si piensan mal de mí, prefiero no oírlo, pero... Están equivocados. No, sí, es algo que es muy curioso cuando uno escribe algo y lo hace público, pues ya deja de ser de uno, porque lo que sucede es que cuando alguna otra persona lo lee, pues a lo mejor ve cosas que uno ni siquiera había descubierto, aunque uno las haya puesto ahí inconscientemente o como sea. Y me da gusto escuchar estas opiniones, sobre todo de mis colegas, reiterando muchas cosas que yo tuve en cuenta o tuve en mente cuando escribí. Una de mis principales preocupaciones es quizá que el estudio de las matemáticas puede ser algo extremadamente concentrado, donde uno nomás se ocupa de la técnica, de la construcción de la teoría, etcétera, etcétera, sin jamás reflexionar en torno a ese saber, ese conocimiento. Es decir, que a mí me parece muy importante también voltear a ver todo lo que rodea a la matemática.
En nuestro tiempo, pues es una disciplina que está en el corazón de la ciencia y en el centro de la tecnología. Como lo menciono por ahí en el libro, si uno quita las matemáticas, pues ¿qué le queda a la química, a la física? Es decir, se ha vuelto una disciplina central en muchas áreas y a veces quien las estudia o las cultiva solo se concentra en el área específica de su interés, sin hacer una reflexión en torno a lo que rodea todo esto. Yo desde que estudié la carrera me empecé a interesar por entender qué es lo que hay en torno a la naturaleza de las matemáticas, estas cosas tan extrañas como que una ciencia tan abstracta tenga tanta utilidad práctica. Yo en lo personal nunca me he ocupado de cuestiones prácticas, pero no sé si es un defecto más que una virtud. Y lo que sí me interesa es que se dé también la reflexión en torno al quehacer que nos ocupa cotidianamente. Y esa es una de las motivaciones. Es decir, yo creo que hay que mirar tanto hacia atrás como hacia adelante. No volteo a mi izquierda porque yo sé que Rafael está de acuerdo conmigo, él es experto en historia de las matemáticas, pero supongo que los demás también, todos los miembros que estamos en esta mesa de algún modo tienen inquietud o interés por la enseñanza, por ejemplo. Y yo creo que para poder ejercer correctamente la enseñanza, no solo basta con saber en detalle todos los conceptos y las nociones y cómo se prueba una cosa, etcétera, sino tener una visión global de lo que se está haciendo, porque eso nos enriquece como personas, nos hace, por ejemplo, tener un claro conocimiento del pasado de las matemáticas, de dónde viene, cómo es que ha llegado a ser lo que es, porque eso también desarrolla el sentido crítico. Eso está mencionado en algún lugar. Si se dan cuenta, yo cito a Einstein como 3 veces, porque dice en forma muy sintética esta idea, y él lo que dice es que la importancia de la educación universitaria no es aprender muchas cosas, muchos datos, sino entrenar la mente para pensar. Y yo creo que recorrer estas discusiones o estos cambios habidos en la matemática a lo largo del tiempo nos hace reflexionar, nos hace pensar. Es decir, yo quizá uno de los atributos que le daría a la facultad es ese, que nos enseña a pensar. Hay ejemplos, no tengo el tiempo para mencionarlos, pero incluso, por ejemplo, algún día un conocido nuestro que era investigador en el Instituto de Física, me lo encontré de gerente de una financiera. Le dije, ¿tú qué haces aquí? Le dije, sabías de partículas elementales, ¿no? Y me dijo, no, dice, yo llegué y renuncié al instituto, me preferí dedicarme a estas cosas, dice. Y cuando me dice, yo ahora soy gerente de quién sabe qué. Y dije, ¿cómo lo hiciste? Me dijo, pues es muy fácil. Llegué y pensé en torno a lo que vi como un juego, eso me dijo, las finanzas, entonces vi cómo se jugaba, pensé, y acabo sabiéndolo más, a jugar mejor que aquellos que agarran y meten la fórmula de Excel y la aplican, ¿no? Yo me quedé sorprendido y él, a partir de eso me puse a pensar que si realmente es importante que nos sepamos específicamente ciertos teoremas o ciertos conceptos matemáticos. Yo creo que una de las cosas que nos da la facultad es enseñarnos a pensar. Eso lo estamos criticando todo el tiempo, estamos oyendo una demostración y estamos juzgando qué está pasando. Bueno, pues esa idea yo la quise retomar, esta idea de Einstein, y eso se logra, por ejemplo, mostrando cómo se dio una polémica en torno a los fundamentos de las matemáticas y cómo cada quien buscaba una respuesta a su manera, presentando argumentos, debatiendo, etcétera. Ver cómo ha ido cambiando el pensamiento matemático. No es un libro de historia, pero creo que usa una línea temporal
para ir presentando cómo fueron sucediendo las cosas y cómo se dieron estos cambios. Sí, efectivamente, dice Rafael que al principio sí, pongo un cuento ¿cómo se llama?, de Augusto Monterroso. Sí, porque es como mi antípoda, o sea, hace un cuento de un renglón y es una mente sintética totalmente lo que da muestras ahí. Y yo siempre he tenido mucha tendencia al pensamiento analítico, de buscar, desarmar. Entonces, pues ahí lo que digo es, bueno, como es un libro de filosofía y fundamentos, yo creo que lo que Monterroso habría podido decir en un renglón, pues yo voy a leer un montón de páginas, aquí están, ¿no? Pero lo hago con cierto gozo, nunca he dejado de tener un ojo puesto en la docencia, eso yo creo que es inconsciente. Hasta un artículo que escribí en una revista de filosofía, alguno de los colegas filósofos me dijo, sí, pero eres como muy didáctico, y dije, pues es un elogio, o sea, no lo puedo evitar, o sea, no puedo tratar de dejar muy claro el concepto, la idea que estoy presentando. Y a lo mejor eso lo hace más digerible, lo más fácil de leer, más fácil de seguir. Porque yo en él lo que trato es de, digamos que hay una preocupación detrás de todo mi pensamiento, que es que luego no basta con saber las cosas, sino hay que comprenderlas. Y la comprensión pues sigue distintos caminos en cada individuo, no es una manera universal de comprender algo. Cada quien busca una explicación a su manera. Y entonces en el libro pues voy diciendo, a veces repito el mismo debate o la misma idea con un nuevo matiz, pero es tratando de hacer que el lector capte precisamente cuál es el punto que quiero hacer. A mí me sorprendió mucho exactamente eso, cómo es que un debate filosófico entre matemáticos, bueno, dicho en forma muy técnica y elegante, se resuelve a teoremazos, ¿no? O sea, Hilbert tiene una concepción y un programa matemático para fundamentar las matemáticas desde cierta perspectiva filosófica, y Gödel le toma la palabra y con sus técnicas y su enfoque le dice, sí, nada más que teorema, no se puede. Y ahí hay un punto muy interesante, que es el hecho de que esta discusión que se da entre matemáticos se resuelve haciendo cosas de matemáticas. Eso es muy interesante, ¿cómo? Pero también refleja esta idea que les digo, que es, estos matemáticos no solo están pensando en la parte técnica, o sea, Hilbert técnicamente era poderosísimo, o sea, en muchas áreas dominaba el trabajo técnico a la perfección y Gödel otro tanto, pero pueden ellos vislumbrar en los resultados respuestas a discusiones filosóficas, y ese es un nuevo modo de hacer filosofía de las matemáticas. Lo puedo mencionar en voz alta porque no hay nadie aquí de mis amigos del área de filosofía, pero sí yo valoro mucho el hecho de que se parta de la matemática para discutir los problemas de los fundamentos. Y en el libro no menciono ninguna cuestión filosófica de las matemáticas que no haya surgido del debate entre matemáticos. Poincaré, Russell, bueno, Russell es como amigo, pero que conoce matemáticas, sí conoce las matemáticas de su tiempo. Frege, pues también era profesor de matemáticas. Es decir, los personajes que van apareciendo en el debate parten de la visión de la matemática misma, de Dedekind, Cantor. Es decir, no son individuos que desde la filosofía llegan con una postura ya adoptada o tomada de antemano a tratar de esclarecer los problemas de la matemática, sino más bien es al revés, son problemas que nacen de la matemática misma y que como matemáticos tratan de dar la respuesta. Entonces eso requiere pues, de un conocimiento interno, un conocimiento detallado de los problemas matemáticos. Bueno, pues ustedes son miembros, me imagino que en su mayoría de la Facultad de Ciencias,
Y entonces eso les podrá facilitar el hilo, porque pueden seguir perfectamente el hilo de las discusiones que se están dando, sobre todo porque esto sucedió precisamente al final del periodo en que sí se dieron grandes cambios en la forma de pensar y de entender las teorías matemáticas. Precisamente Hilbert lo que está intentando es darnos una explicación del nuevo modo de pensar o de entender las teorías matemáticas. Lo que pasa es que él va radicalizando su postura hasta llegar a un momento en que adopta un punto de vista que se llama sintáctico, que es que la matemática se puede resolver un cálculo lógico, simbólico. Y es precisamente frente a eso, frente a lo que reacciona Gödel, pero siempre el debate está allá adentro, no se escapa del contacto con las matemáticas. Pues así es, así lo pienso yo, y creo que es una manera de hacer justicia a la filosofía de las matemáticas. De modo tal que en el libro ustedes no van a encontrar algún planteamiento general de alguna corriente filosófica. De hecho, el único filósofo que manejo yo en el texto es a Kant. Pero eso es porque Kant está en el ojo del huracán. O sea, Kant da una explicación del concepto matemático al final del siglo XVIII y al final del XIX los matemáticos que fueron educados, muchos de ellos desde la perspectiva de la filosofía kantiana, se dan cuenta que esta ya no explica las matemáticas. Entonces lo que hacen es que, como dice un amigo filólogo, dice, es que ya no hay un Kant, hay tantos Kants como filósofos hay, o sea, pero a cada filósofo pregúntale quién es Kant y te da una versión que no se parece a la de los demás. Y aquí pasa eso. Hilbert es kantiano en un sentido, Brouwer es kantiano en un sentido, incluso Frege, que defiende el logicismo, es kantiano también. Entonces, bueno, solo menciono a Kant porque él sí se plantó en su momento, explicó ciertas cosas con claridad para lo que era la época, y si no lo explicó todas ellas, ya no me meto en ese debate. Simplemente yo creo que Kant da una explicación desde su propia perspectiva de cómo se genera el conocimiento geométrico en Euclides y épocas posteriores. Y esa manera de explicar introduce ciertas nociones que después dejan de funcionar, pero dejan de funcionar por el modo de ser de la nueva matemática. Entonces esa parte le dedico algún tiempo, pero comprender eso creo que nos da una mejor perspectiva de cómo es la matemática actual. Y eso creo que nos puede ayudar a enriquecer. Bueno, pues es una de las características que le he puesto al libro, tengo un enfoque como didáctico. Pues así soy yo conmigo mismo, o sea, eso es bien feo, ¿no? De repente yo ya lo entendí, no, a ver, explícame, ahí voy otra vez. Pero pues así funcionan las cosas. El libro yo creo que pueden encontrar interés porque lo hice con gusto, o sea, nadie me obligó a escribirlo, y un poco intento también seguir la línea de pensamiento que yo seguí conmigo mismo para entender el tema, y pues espero que su lectura les sea agradable. Trato de remarcar algunos aspectos del desarrollo de la noción de prueba, etcétera, que no abundan en la literatura, no son muy comunes. Por ejemplo, entender cómo se estructura una prueba en Euclides, sí es un tema que recientemente se manejó en la filosofía, pero también se echa con gente con un serio contacto con la matemática. Por ejemplo, el grupo de Paolo Mancoso y sus amigos, ¿no?, con los que trabaja mucho esto, que es una filosofía sobre la práctica matemática. O sea, lo que hacen es examinar cómo se están trabajando las matemáticas. Ya no trata de dar grandes respuestas como las que intentó Hilbert o Russell, con su idea de que la matemática es parte de la lógica y pues ahí va chambeable para reconstruirla en la lógica, etc. Esas cosas, esos proyectos ya quedaron en el pasado, pero quedaron muchas de las nociones e ideas que con otros enfoques pues, siguen vigentes. Pero ya esa filosofía clásica, precisamente yo lo que trato de dejar ver es que Gödel dio fin a ese tipo de disputas. Y luego expongo honestamente lo que
Hegel piensa, que es un platónico irredento, así, no hay modo de moverlo de su postura. Y pues veo objetivamente lo que él piensa, tampoco me pongo de su lado en ese sentido. Él tiene una forma de pensar las cosas, él piensa que hay una realidad conceptual que ahí está y que si no la conocemos, pues es peor para nosotros, pero ella sigue estando ahí. Es platonismo moderno. Y al final pues trato de alcanzar algunas conclusiones, incluyendo cuestiones como que la matemática tiene también un lado estético, que a muchos matemáticos no les gusta que uno diga eso, pero yo creo que sí. Y cito incluso un experimento donde en neurociencias veían qué partes del cerebro se activaban cuando estaban viendo una prueba o discutiendo algún tema. Incluso participó Sheila en ese. Y veían que se activan las mismas áreas que se activan cuando uno escucha música. Es decir, que hay una parte de placer en hacerlo. Entonces, si la matemática tiene un lado también estético, pues no tenemos por qué estar sosteniendo cuestiones como que es una ciencia puramente racional, etcétera, etcétera. También hay un placer, y eso sí creo que todos lo hemos experimentado alguna vez. A veces veo una demostración y dice, híjole, no pude buscar otra más bonita el cuate. O uno dice, qué bella demostración, ¿no? Cómo me deja captar, verlo, pero hay una parte que es emocional. Al final es un poco lo que trato de defender. Pues sí, hablo mucho, ni modo. A mí así me hizo mi mamá y mi papá. Pero pues trato de que sea lo más ameno posible y pues con el deseo y la intención que sea del agrado de ustedes. Bueno, pues es lo que tenía que decir. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a ustedes, por si alguno quiere intervenir, me gustaría agradecerle mucho a los participantes en esta mesa de presentación del libro. Estoy seguro que después de sus intervenciones, de lo que nos han platicado, y en particular la opinión que nos acaba de dar el global Carlos sobre su libro, nos va a animar mucho para leerlo, para consultarlo, y seguramente será un elemento que enriquezca nuestra propia reflexión. Muchas gracias a todos ustedes, y si alguno del público quisiera hacer una pregunta, alguna intervención, pues tenemos unos 3-4 minutos para abrir este espacio. ¿No va? Sí. Profesor, ¿cuánto tiempo le llevó realmente el libro? No tengo idea. Bueno, es que sí fue hecho así como por partes, ¿no? Sí, la primera parte que yo exploré con detenimiento fue el programa de Hilbert. Eso porque cuando estás en los cursos de lógica matemática te aparece, ¿no? Ahí como algo que está presente. Y tiempo después decidí ver de dónde venía todo ese programa, y venía de las investigaciones de Hilbert sobre geometría, sobre los fundamentos de la geometría, que es un área que en cierto sentido es muy diferente, cómo enfoca una cosa y la otra, pero sí están conectadas. Entonces lo fui armando, y luego pues a veces escribía cosas y las publicaba en algún lugar, etcétera. Y a veces de la cosa publicada había más de lo que estaba en el texto que iba armando del libro, entonces pues, lo volví a deshacer y armaba y encajaba todo. Entonces, pues sí, es como un Frankenstein, como dice Rafael. Es un montón de temas, pero pues algunas cosas eran de los años 90, que eran de alguna especie de reflexiones. Por ejemplo, tuve oportunidad de hacer una reseña de unos ensayos inéditos de Gödel, donde él pone abiertamente su postura platónica. Entonces eso, después dije, no puedo encajar el ensayo, pero sí sacar las ideas. Entonces lo fui armando así.
Hubo periodos donde no trabajé el tema o el hilo, lo tenía así, pero después llegaba y decía, ya tengo 3 cosas más por ahí, entonces las buscaba como... Por ejemplo, hay una parte que es toda la discusión de Hilbert sobre que todo problema matemático es resoluble. Y él lo sostuvo hasta, creo que fue el último que dijo. En su tumba, el epígrafe dice, debemos saber, sabremos. O sea, para él no había cosas que no pudieran llegar a tener una respuesta precisa. Y justamente la indecidibilidad te coloca frente a la perspectiva contraria. O sea, con tu marco teórico hay cosas que no puedes responder. Eso está en su tumba, ¿no? Eso está en su tumba, sí. Debemos saber, sabremos. Es algo que él dijo en una entrevista en la radio y está grabado por ahí. Sí, que queremos saber y lo sabremos. Sabremos, sí. No, debemos saber. Es un deber, además. Dicen, Sí. es la primera, ¿no? Y luego, A ver, son dice al final. O sea, él dice, debemos saber, y dice, y lo sabremos, y sabremos. Y hay esa parte de la resolución de todos los problemas matemáticos, no la había yo incluido al principio. Pero me pareció muy importante porque su programa pareciera ser que solo buscaba probar la consistencia de la matemática clásica. Pero viendo con cuidado, eso era un tema para él fundamental. Llegar a la certeza de que todo problema matemático es resoluble, incluso desarrollar técnicas. Entonces plantea problemas de lógica que tienen que ver con, por ejemplo, el problema de la decisión en una teoría, de tener un algoritmo para saber si algo es teorema o no. Entonces, es una manera de estar sabiendo si hay solución en la teoría o no para un problema. Y eso lo fui encajando así. Y pues además no lo puedes encajar de golpe porque lo dice muy al principio de su carrera, lo repite después, y en la tercera parte lo abordo ya desde la perspectiva de los teoremas de Turing, Tarski, etcétera, etcétera. Entonces, eso pues así se fue armando, ¿no? Una cosa que tiene que ver con las semillas de esto, el ambiente en el que te movías al discutir estas cosas, así como homenaje Santiago Ramírez, Óscar Falcón. Sí. Me acuerdo que en los 80s ya hablaban del programa de Erlangen y andan ahí peleándose por esas cosas. Sí. O sea, pues sí, o sea, hay que recordar eso porque en la facultad como que es una de las cosas que faltan, ¿no? Ese tipo de ambientes que se generen. Sí, sí tiene razón, Rafael. Es eso un poco, ¿no? Que son discusiones que a veces también tuve con mis colegas y que pues ahí se quedan almacenadas, ¿no? Y de repente otra vez dices, no, y esto es un tema importante, etc. Sí, no me hubiera gustado que quedara tan gordo el libro, pero tampoco te va pasando que dices, es que esto no puedo omitir, no te va a llevar, ¿no? Pero sí se fue armando así, incluso en el tiempo había periodos de un año que no le hacía más. Y luego es lo peor, que cuando lo dejas y regresas, dices, no, esto ya no me gusta, etc. Por ejemplo, ahorita ya no me gustan algunas cosas. Pues muchas gracias a todos y